Estábamos en los 5 puntos del calvinismo, ya vimos 3, y fuimos viendo que, bueno, en mi opinión, en mi enfoque del Nuevo Testamento, yo creo que no es correcto. Si me preguntan, ¿usted cuántos puntos cree del calvinismo? ¿Cuántos puntos cree de los 5? Porque es una pregunta frecuente. Algunos dicen, bueno, yo soy calvinista de 3 puntos. El otro dice, no, yo soy calvinista de 5 puntos. Ah, bueno. Bueno, en realidad, y digo, hay que prestar atención a esta frase. En realidad, como ellos lo presentan a los conceptos, yo no puedo creer en ningún punto. Hay que hacerle retoques a todos. Entonces, en realidad no creo en este esquema. Prefiero estudiar la salvacionología, las doctrinas de salvación, tal como la Escritura lo presenta, y directamente yendo a las Escrituras, estudiando textos dentro del contexto, el sentido y el valor verdadero de las palabras. Ese es un tema interesante, interpretar el texto en su contexto e interpretar cada palabra. Como les dije, más adelante vamos a tener esas conferencias donde vamos a ver las doctrinas. Cada palabra tiene su significado. Redención, rescatar al perdido. Propiciación, la sangre en el propiciatorio. Salvación, es una palabra muy amplia. Abarca una salvación total, incluso hasta la salud de la persona. Salvación. Perdón. Nosotros usamos la palabra a veces como sinónimo, ¿no? Me perdonó el Señor, soy redimido, soy justificación. Perdón es quitar mi culpa y liberarme. Y remitir, enviar ese pecado, ese prontuario, ponerlo sobre otro. El otro es el Señor que pagó mi condena, perdón. Justificación por la fe es un término judicial que indica que delante del juez del universo, aunque soy culpable de pecado, baja el martillo y por confiar en Cristo y la justicia que él hizo en la cruz, a mí me declara justo, soy justificado por la fe. Entonces, qué bueno es estudiar cada concepto de la salvacionología y de ninguna manera reducirlo a 5 puntos con palabras ajenas a la Biblia y cosas por el estilo. Bueno, el calvinista va a hablar de la depravación total que el ser humano ni siquiera puede creer. Número 2, va a hablar de la elección incondicional de Dios. Como el ser humano está muerto, no puede ni creer, entonces Dios lo tiene que elegir. Lo elige, lo ilumina, lo regenera, entonces tiene luz para creer, cree. En tercer lugar, ellos hablan de una expiación o un sacrificio de Cristo limitado, en su valor y poder, limitado solo en su alcance a los elegidos. Y dijimos, no, el sacrificio de Cristo fue por todos para ofrecer de parte de Dios, en su amor y en su franqueza y veracidad, ofrecer legítimamente a todos los pecadores la salvación. Si alguien es salvo es porque aceptó al Señor. Y si alguien se pierde, no será porque Dios no le quiso alcanzar, será porque rechazó el mensaje de salvación. Ligado a eso, porque todos los puntos van ligados en los calvinistas, está el cuarto punto, el de la gracia irresistible de Dios. Ellos dicen que Dios tiene una gracia general para la gente. Para los seres humanos. Y además dice que tiene una gracia especial para el elegido, para que llegue a ser salvo. ¿Entiende? Y el elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, dicen ellos, no se va a perder. Cuando Dios le ofrezca la gracia de la salvación, para él será irresistible. Se va a arrepentir y va a recibir esa gracia y va a ser salvo para siempre. Bueno, hay parte de verdad en todo esto y parte está desenfocado. Yo no puedo pensar en una gracia especial, en una gracia eficaz para unos pocos. Yo creo que la gracia de Dios se extiende a todos los seres humanos. Yo no puedo comprender una gracia selectiva o una gracia irresistible para unos y el otro se pierde. A mí me parece que esto también afecta el carácter de Dios. Como si habla de gracia y habla de amor,
tiene una gracia especial para que se va a salvar porque fue elegido, será irresistible y los demás no recibirán esa gracia. ¿Cómo es esto? Si dice que ama. ¿Cómo es su verdad escrita, su franqueza, la veracidad de sus palabras? Si dice que ama y ofrece, pero no. Creo que esto es un enfoque también equivocado. En realidad, y ahora vamos a pasar a lo que creo que el Nuevo Testamento dice, en realidad Dios es amor, hermanos. Dios es amor y otro concepto del Nuevo Testamento nos pide a nosotros que no hagamos acepción de personas, porque Él no hace acepción de personas, no tiene preferencias, en los distintos temas de la vida, no es que está de acuerdo con uno o ampara a uno y al otro lo desecha, o hace acepción de personas, le da privilegio a uno, al otro no. No, la gracia de Dios es para todos por igual, porque Dios ama a todos los seres humanos por igual. Dios es amor. Dicho sea de paso, eso es un atributo de Dios tan fuerte y tan glorioso y tan grande. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo explicamos, si Dios es amor, que tenga elegido unos pocos y no tenga gracia para los demás? Bueno, deberíamos explicar un poquito el concepto de la palabra gracia. ¿Qué es gracia de Dios? Ayúdenme a ver. ¿Qué es gracia? Regalo no merecido, regalo gratis. Todos los regalos son gratis. No significa que no valga nada. Significa que otro pagó el precio. El que regala paga el precio. Y con la salvación también. El que la da pagó el precio. La gracia es entonces regalo no merecido. Pero no es solamente un regalo, no es solamente un acto. Si yo doy un regalo este reloj, bueno, cuesta poquito es un regalo. Regalo este reloj, es un acto de gracia. Pero la Escritura me presenta a Dios con más gracia, con una actitud continua de gracia. Y hay textos que dicen que Dios da más gracia y da gracia sobre gracia, y hay textos que dice que la gracia sobreabunda. Miren, el único obstáculo a la gracia de Dios, el único obstáculo a que la gracia de Dios inunde a un ser humano, no es que Dios no lo haya elegido, es el ser humano que le rechaza. Pero los calvinistas insisten en decir que la gracia es irresistible, que no hay tal rechazo, sino que Dios, el Dios soberano, de nuevo la palabra, en su soberanía, no, porque ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde está su amor, su veracidad? Si alguien impide, o si alguien no está lleno de la gracia de Dios, es porque la persona lo impide o lo rechaza, o hay ese rechazo bastante generalizado de Dios. Pero la gracia de Dios es para todos, es para todos. Es más, la gracia es una actitud constante de darme lo mejor, en los distintos aspectos de la vida, incluso en la salvación. Vamos a hacer un poquito de memoria en Juan 1, o si quieren leerlo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, la palabra de Dios, el Verbo era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Y dice en el versículo siguiente, todo por Él fue hecho, y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él participó en todo, Él es creador. Y dice, después seguimos la lectura, y dice en el versículo 14, Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne, significa se hizo ser humano. Se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, testigo de esas cosas. Y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cómo termina diciendo? Lleno de gracia y de verdad. Hermanos, qué palabras, qué dos palabras maravillosas. El Señor vino lleno de gracia y de verdad. Descendió del cielo, primero, no se quedó en el cielo enojado con nosotros.
pecadores, siempre lo hacen mal. ¿Ves? No aprendés, ya no aprendés más, siempre lo mismo. No, no. Así hablamos nosotros cuando nos enojamos. Es feo eso. Dios no se quedó en el cielo así. Dios vino, y cuando vino, no vino a regañar, a reprochar. Usted estudia el Evangelio de Juan, es tan maravilloso. Vino lleno de gracia, de buena actitud, de bondad, para darnos lo mejor. Vino lleno de amabilidad, de cordialidad, porque conversa cordialmente. Usted pasa por todos los capítulos y ve al Señor conversando cordialmente, en algunos momentos discutiendo fuerte con los que le rechazaban. Generalmente han sido hombres de la religión judía y los que tenían el poder de la religión y el dinero en esa mega estructura que era el templo en Jerusalén. Pero con todos, aún con Judas Iscariote que lo traicionó al Señor, el Señor fue amable hasta el fin. Con Judas fue amable hasta el último momento en que mojó el pancito en los condimentos y se lo regaló, se lo dio. Tremendo. Aún el Señor fue amable, iba con la cruz a cuesta, iba trastabillando por las calles de Jerusalén, todo ensangrentado. Eso me llama tanto la atención a mí. En un momento le hacen cargar la cruz a otro que venía del campo porque ya él no daba más. Y se detiene a consolar a unas mujeres que estaban llorando. Digo, es increíble su actitud, su amor para con la gente. Se detiene y le dice a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque aquí vendrán días en que en este lugar no quedará piedra sobre piedra, vendrá el juicio. Dios iba a utilizar a los romanos para unos 30 y algo de años después destruir ese lugar. Y él se detiene, usted lee desde el capítulo 1, cuando comienza a ser discípulo del Señor, capítulo 1 de Juan y en los otros evangelios más o menos parecidos. Les habla con amabilidad, les enseña, los tolera, los acompaña, los asiste, los tiene con él años. La última noche se asustaron, porque él les dijo, bueno, me voy, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir ahora. Señor, ¿a dónde vas? No, bueno, siempre fue amable. En las bodas de Caná, el texto no lo dice, no nos da, pero fue amable ahí, en el casamiento ese. En Juan 3, amable con Nicodemo, explicándole. En Juan 4, amable con la samaritana. La samaritana se sorprende de que en el pozo buscando agua ahí, hay un hombre sentado, un judío, se reconocían con las vestimentas, la forma, y le pide de beber. Se asombra que un hombre le hable a ella, número uno. Y número dos, que un hombre judío le hable a ella. Y le habla amablemente. Notable, ella queda cautivada, empiezan a hablar, él le saca el tema del agua de vida, el agua, mirá, que yo puedo darte agua, no solo del pozo o de la cañería, yo puedo darte aguas vivas, en tu interior tendrás gozo. Y ella dice, Señor, esto que el otro, hablaron del templo, el Señor le habló un poquito de su vida privada, se sorprendió ella. Que supiese que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no lo era. Se quedó. Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, yo supongo que su historia me parece que ni en Samaria la conocían. Pero ese judío desconocido lo sabía. Y así charla con ella y la perdona. Se queda con los samaritanos 2 días más porque lo invitan y así podemos ver en Juan 8, perdona con amabilidad a aquella mujer adúltera, y sigue, y sigue, y sigue. Él baja del cielo lleno de gracia y de verdad. Porque, ojo, la gracia de Dios y el corazón amoroso que tiene no compromete su verdad. Él es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Camino, verdad y vida. ¿Se da cuenta? Verdad. Y hace pocos días grabé para los programas radiales Juan 17. Bueno, Juan 13, 14, 15, 16, 17. La última noche con los discípulos. El Señor les dice, les enviaré el Espíritu, el Paracleto. Dice, el Espíritu de verdad. Claro, porque ellos sí iban a ir al mundo. Jamás se habían salido de ahí.
Y jamás se habían salido del cuidado del Señor, que los respaldaba, Él siempre iba al frente, Él hablaba, Él respondía preguntas, y los 12 siempre estaban ahí con Él, aprendiendo, pero, y les dice, van a ir al mundo. ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir? No, van a ir al mundo, pero van a tener el Espíritu de verdad, y Él os guiará a la verdad. Y cuando ora, Juan 17, Padre, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, Él está preocupado por la verdad y porque ellos, esos muchachos, se sostuviesen en la verdad. Los iba a ayudar el Paracleto, ellos iban a escribir el Nuevo Testamento, ellos y colaboradores, y quería guardarlos en verdad. Baja del cielo, bueno, nace como bebé, pero es Dios descendiendo, naciendo como bebé y desde entonces Dios hombre, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios tiene para con todos los seres humanos gracia. Y un ser humano puede rechazar su gracia y su buena voluntad. Esta verdad es bíblica, usted lee el Nuevo Testamento y es así, no se condice con una supuesta gracia para unos pocos que va a ser irresistible. Los calvinistas dicen eso, unos pocos, gracia irresistible. Y para con los demás no hay gracia para salvación. No. Por favor, busquen su Biblia, Tito 2:11. Vamos a leer allí Tito 2:11. Clarito, yo no le puedo agregar más porque está clarito. Tito 2:11, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es el tema. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los escogidos de Dios. ¿Dice eso? No, todos los hombres, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? Y ahí vienen lecciones para nosotros, enseñándonos una nueva manera de vivir, a nosotros los creyentes, enseñándonos que se entregó Cristo por nosotros, por eso debemos vivir una vida nueva, etcétera, etcétera. ¿Entiende? Pero la gracia para salvación es para todos los hombres y mujeres del mundo. Por eso les dijo el Señor, vayan, prediquen el Evangelio en las naciones, hagan discípulos en todas las naciones. Tito 2:11. Además, su voluntad, la voluntad de Dios, el querer de Dios, hermanos, es que ningún ser humano perezca, se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos, no hay un grupo selecto. Y los demás, Dios los dejó, chau, chau. No. Leemos ese texto en 2 de Pedro 3:9. El Señor no demora su segunda venida, no la debemos considerar como que es como tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Me parece que nosotros los creyentes complicamos las cosas. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Todos. Otro texto, y eso lo vamos a buscar en Primera de Timoteo. Y voy a leer allí capítulo 2. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2, versículo 3, viene diciendo que es importante orar por las autoridades públicas y por todo, porque esto agrada a Dios, etcétera, esto es bueno. 1 Timoteo 2, 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por los escogidos, no por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, yo no puedo hacerlo más claro. Tendría que echarle agua, ¿sí? Para hacer más claro. No puedo, es tan claro. Dios quiere, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. El Señor se
dio a sí mismo, se entregó por todos. Y Dios ofrece a todos, sin distinción, sin acepción de personas, a todos ofrece salvación y vida eterna. Y esto lo veo muchísimo en el Evangelio de Juan. Lo insisto un poquito porque estoy en estos meses preparando todos estos programas del Evangelio de Juan. Anoche lo hablaba con el hermano Luis Rodríguez, que fuimos a predicar al anexo allí y al otro. La cantidad de veces en el Evangelio de Juan que el Señor habla del amor del Padre y de la necesidad de creerle porque le envió y de creerme, dice el Señor, créanme, María, Marta, créanme, yo soy la resurrección y la vida, y resucitaba a Lázaro. Pequeña muestra de lo que va a hacer en el futuro resucitándonos a todos. Yo soy, créanme, pero hasta el cansancio lo dijo. No es que hay una gracia irresistible para unos poquitos que él eligió de antemano. No. Mire lo que Dios habla. Si así fuera, Dios no sería genuino, el Señor no sería franco. Porque me está diciendo que me ama, y que a todos, y que crean, y que vengan, y que el Padre en su amor lo dio al Hijo y se entregó. Pero de atrás, supuestamente dicen los calvinistas, Dios tiene elegido unos pocos y a esos pocos le va a dar una gracia irresistible. No, Dios tendría un doble discurso, tendría Dios, no. O tendría un discurso, pero después, por otro lado, hace cosas que no se condicen con su discurso, con su doctrina, con su prédica. No, mi hermano, no. El Señor descendió del cielo lleno de gracia y lleno de verdad. Y Él quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y hermanos, Dios tiene y quiere tener misericordia de todos. Este es otro tema. Por favor, vamos a Romanos. Recibí un mail hace poquito de un hombre que me pregunta, ¿cómo es esto? Dice, porque yo siento que Dios está lejano, yo no sé si soy un elegido de Dios, me dice, y realmente me siento muy triste. ¿Cómo es esto? Me pregunta por mail. Y me pone un texto, dice, porque Dios dice, al que quiere endurecer, endurece, y tiene misericordia del que quiere, pero ¿seré yo uno de ellos? Así yo no podía creer el mail. Y la situación triste en que esa persona estaba, notable. Los calvinistas van a citar un texto, y de nuevo, texto fuera de contexto. Y un contexto que es difícil, Romanos 9, 10, 11. Romanos, fíjese por favor, capítulo 9 y versículo 18. El calvinista va a ir ahí, va a aterrizar ahí. 9, 18 dice, de manera que Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y hasta ahí la lectura. De esto fuera de contexto. Ven, amigos, hermanos, dice, Dios es soberano, de nuevo, soberanía. Al que quiere endurecer, endurece, y del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y no lo podemos cuestionar porque es Dios, porque es santo, justo, soberano. Sí. Dios es santo, justo, soberano. Claro que sí. Pero no saque texto fuera de contexto porque usted se está metiendo en un gran problema. ¿Cómo me dice que Dios de por sí nomás, al que quiere endurecer, endurece, a este pobre lo endurece? Y el otro, de este sí voy a tener misericordia? No, esa frase está mal tomada, está sacada de ahí y dicha de otra forma. Hay que estudiar el contexto. Ahora, el contexto de Romanos 9, 10 y 11 es muy difícil. Pablo era un erudito de las Escrituras y aquí cita muchos textitos del Antiguo Testamento. Uno, dos, muchos. Entonces, uno no solamente tiene, para entender la mente del escritor, la mente de Pablo, no solamente tiene que mirar el contexto de Romanos 9, 10 y 11, sino el contexto de cada uno de los versículos de donde lo sacó. Para comprender la mente de Pablo, el escritor,
lo que escribe acá y qué estaba pensando de aquel versículo en Éxodo, de aquel versículo en Génesis, de aquel versículo en Isaías, de aquel versículo... entonces se complica muchísimo. No es tan sencillo. Saco esta frase y digo, ¿ven? Dios en su soberanía endurece al que quiere endurecer y tiene misericordia del... No es así. Fíjese, por favor, dé vuelta la hoja, capítulo 11 de Romanos, versículo 32. 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Esto es algo sensacional. Esto es realidad. El otro también, versículo del otro también. Pero un momentito, hay que interpretar bien esto, porque la Biblia no se contradice. Porque los libros no se contradicen, y mucho menos un escritor va a decir una cosa en Romanos 9 y otra cosa en Romanos 11. Hay que interpretar bien los contextos y seguirle el hilo de la argumentación. ¿Entiende? No es fácil. Romanos 9 dice, Dios al que quiere endurecer, endurece, y tendré misericordia al que tiene misericordia. Uno toma el texto y si lo va a estudiar, tiene que estudiarlo en su contexto. ¿Dónde trajo esta frase Pablo? Uno vaya a los libros de Moisés y estudie de dónde la sacó. Y le voy a decir algo. Resulta que en aquellos días el pueblo de Israel se rebeló contra Dios en el desierto. Salieron de Egipto, le creyeron a Dios, vamos, Moisés al frente, abrió el mar rojo, pasaron, llegaron, amén, creyeron. Pero en el desierto no le creyeron a Dios para varias cosas, inclusive no le creyeron a Dios para entrar a la tierra prometida, anduvieron divagando. Y en un momento Dios dice, bueno, basta con esta gente. Y Moisés clama a Dios, ese es el contexto de este versículo, allá. Moisés clama a Dios y dice, Señor, no, ¿qué vas a hacer con tu pueblo? Sálvalos. Y Dios le responde, Moisés, momentito. En esa circunstancia dice, yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia. Fue en ese contexto antiguo que Dios traza la raya y dice, de 20 años para abajo van a entrar a la tierra prometida, dentro de un tiempo. Y de 20 años para arriba van a morir todos en el desierto. En ese sentido lo dijo Dios. ¿Pero qué no tuvo misericordia para con esos de 20 para arriba, con estos viejos? Claro que sí, los de 20 para arriba vieron todos los milagros de Dios en Egipto, caminaron, comieron el cordero de la Pascua, vieron los grandes milagros de Dios, el juicio del día de la noche de Pascua, pasaron por el Mar Rojo, tenían las aguas a los costados como muro, vieron demasiado, dice Dios. Y si en el desierto se ponen así a cuestionarme y a criticarme, trazo la raya, salieron, pero morirán en el desierto, de 20 para abajo no entran. Entonces hay todo un contexto para analizar una frasecita, que si usted saca fuera de contexto, lo hace quedar mal a Dios incluso. Y le hace mal a la gente. Dios, al que quiere endurecer, endurece. ¡Fa! Y al que tiene misericordia, al que decide tener misericordia, tiene misericordia. No es así. Hay que ver bien el contexto, y me encanta cómo Pablo cierra la argumentación. Yo le digo, 17 años seguidos enseñé Romanos en el Instituto Bíblico en Monte, 17 veces, unas 40 horas de clase, también era Gálatas, Romanos y Gálatas. Costaba profundizar estos capítulos, y les digo, necesitaba tiempo, y es necesario horas y días y años para estudiar los grandes argumentos de Pablo en Romanos, pero por favor no los saque de contexto. Dios quiere, como dice capítulo 11 y versículo, lo leí, ¿no? Versículo 32, tener misericordia de todos. El gran argumento de Pablo era que los judíos tenían una ley y rechazaron al Mesías. Bueno,
en su rechazo Dios les hizo comprender, quiso hacerles comprender que eran pecadores, aunque religiosos pecadores. Y abrió la predicación hacia las gentes, los gentiles, para alcanzarle a ellos también. En un sentido, dice 11:32, sujetó a todos en desobediencia. La conclusión de Pablo es, todos están en desobediencia con Dios. Los que tienen la religión y el templo en Jerusalén y todos los paganos también. Sujetó a todos en desobediencia. Demostró que todos son desobedientes, desde Adán. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Así que por favor no se sienta excluido, siéntase amado y llamado por Dios para ser salvo. Y vaya a testificar el Evangelio con esa mentalidad, hermano, que Dios quiere tener misericordia de todos, de cada ser humano, de cada ser humano. Bueno, Dios tiene misericordia de todos, gracias a Dios. Y finalmente cerramos este bloque de nuevo pensando en la gracia de Dios. Al principio de todas estas clases y enseñanzas, como le puse un título para seguir una continuidad del pensamiento, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Seguros por la gracia, la grandiosa gracia de Dios. Seguros por siempre estamos por la incomparable gracia de Dios. No lo olvide. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los seres humanos, aún en las parábolas del Señor. Un padre de familia hizo banquete, vayan e inviten a todos. Volvieron, Señor, no quieren venir. Ay, problema suyo, yo los invité. Vayan de nuevo, traigan a los mancos, los cojos, los ciegos del camino, tráiganlos y empújenlos a entrar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios tiene gracia para todos. Y ojo, les voy a decir un poquito más. La gracia se puede resistir, se puede rechazar. Estos invitados al banquete dijeron, no me interesa. Dice, tengo un auto nuevo, lo tengo que ir a probar. Compré bueyes, eso sería como comprar bueyes. Compré bueyes para el trabajo. No, compré unos tractores, lo tengo que ir a probar. Rechazaron. Entonces, la gracia les alcanza, les llega la invitación. No es que hay una gracia especial para uno un poquito y para los otros no. Llega a todos la gracia. Y llega de verdad, llega genuinamente, llega amablemente, francamente. Es verdad. Y la gracia se resiste, el pecador resiste, rechaza. Aún dice Hebreos, vamos a ver allí Hebreos 10, versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ves? El ser humano se puede ensoberbecer y enfrentar y afrentar el Espíritu de gracia, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Hermanos, ahora que somos salvos nosotros, entienda, Dios da gracia sobre gracia y nos da más gracia. Gracia para la santificación de la vida, gracia para las cosas materiales que necesitamos para vivir, gracia con su palabra, gracia alcanzando objetivos. Y el Señor dijo, pidan muchachos, mayores obras que yo harán, les dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan. Obras, la palabra griega ergon, obras, vayan. Yo prediqué a un grupo reducido, a una nación reducida, ustedes irán a las naciones. Eso estaba diciendo. Vayan, pidan, mi Padre los dará. Ustedes tienen el Espíritu de verdad, los va a guardar en la verdad, guiar a la verdad, para escribir la verdad del Nuevo Testamento. La gracia de Dios igualita para todos los seres humanos de afuera
porque Dios les ama, y da más gracia a los de adentro, y gracias para los que se comprometen a servirle más y mejor, y más, porque Dios es amor, es grandioso, y su gracia es realmente algo extraordinario, grandioso. Gloria sea al Señor, amén. Y que con esta palabra de gracia y amor vayamos afuera a compartirla con otros, porque Dios también le ama a ellos. Que así sea.